Ok, comenzamos el estudio de esta bella obra, la biografía de nuestra querida y siempre viva Elena Petrovna Upasika. Nos quedamos en el capítulo 12, Cruce de Camino. Los 17 años de Elena Petrovna parecen haber sido un periodo de transición en su vida. Importante, un número primo. Desde entonces, ella afirmaba, siempre he vivido una doble existencia, misteriosa e incomprensible, hasta para mí misma. Como siempre no fue la esfinge. Hasta que encontré por segunda vez mi indio, aún más misterioso. Hay una página 87 que dice, Sacado Blavatsky, HPV habla hallar maderas india en el Theosophical Casa Publicadora de 1951, hasta que encontró a su indio amado, el maestro Moria. Hasta ese momento, ella había vivido una vida de actividad social. Amaba bailar y asistir a reuniones. 88, Cheliskowski, Kai, Vilani, la letra. Hasta que lo encontró en sueños y después en la vida le aparecía como su protector, que la protegió al caballo, que el estribo quedó amarrada, y la otra que hizo una escalera para limpiar un muro o una pintura de su familiar Dolgorovsky y se cayó, pero no le pasó nada. Madame Yermolov, la esposa del gobernador de Tiflis, dijo a una amiga que Elena era una joven muy brillante y voluntariosa, una fuerza de voluntad tremenda. Aquellos que la conocían en sus primeros momentos la recuerdan con deleite. Despierta ella, impetuosa, alegre, chispeante, con un agudo humor, ironía que lo heredó en sus obras y el sarcasmo. Y conversación inteligente, claro. Ella amaba las bromas. Una vez que estaba en India y había un mono ahí y le quitaron ropa a Olcott y se la pusieron al mono y se burlaban del mono. Ella amaba las bromas, los chistes y crear conmociones. 89. Elena Pisarev, Elena Petrovna, el teósofo, enero de 1930. Pero ahora Elena estaba más profundamente ocupada que nunca con los libros místicos. Eso le encantaba, de la biblioteca de su abuelo. Dicen que era masón. Hacia ese tiempo ella se encontró con alguien con quien podía discutir estos temas. El príncipe Alexander Golitsyn, hermano mayor de una antigua familia amiga de los Faddeev, familia materna. El príncipe Vladimir Golitsyn era primo de la mujer del virrey. Vera, la hermana, dice que Alexander visitaba frecuentemente el hogar de sus abuelos. Un artículo reciente, Senderos Rusos hacia la Teosofía, de doctor Dmitry Spivak, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, se refiere al príncipe Alexander como un famoso francmasón y místico. También era masón y místico. Luego de algunos meses, el príncipe abandonó Tiflis y no se sabe si HPV lo encontró nuevamente alguna vez. Le encantaba platicar con el príncipe. 90. Sacado Blavatsky, HPV, los escritos coleccionables, el tomo 1, capítulo 35, Cheliskowski, de la otra parte. Elena Petrovna, un capítulo fuera de su pasado, el teósofo, publicado en julio del 1900. Alexander evidentemente era un hombre de amplia experiencia en áreas en las que Elena deseaba investigar ardientemente, como en los lugares sagrados de Grecia, Atenas, Egipto, Isis, el templo Sais, Irán, Persia y hasta la India. Una persona con sus conocimientos no podía ser contenida por la estrecha vida y las obligaciones convencionales permitidas a las mujeres de esos días, de la aristocracia. Luego, repentinamente, algo sucedió, algo que primero pareció atarla más que nunca a su existencia constreñida. Durante el invierno de 1848 al 49, Elena, ahora con 17 años, sorprendió a su familia, anunciando que estaba comprometida para casarse. Aún más asombroso fue su elección de marido. Nadia explica cómo se produjo el compromiso. Elena había sido un día desafiada por su gobernanta, por su aya, por su criada, para encontrar cualquier hombre que fuera su marido, a causa de su temperamento que tenía ella y su disposición. La gobernanta, para enfatizar el reto, dijo que hasta el hombre viejo que ella había encontrado tan feo y del cual se había reído tanto,
la llamaba cuervo desplumado, cuervo, que hasta él se negaría a tenerla por esposa, el señor Blavatsky. Eso fue suficiente. 3 días después, ella le hizo una proposición. 91. Sacado de cine, Incidentes de la vida de HPV, página 54. Así fue como se casó. Uno dicen que quería libertad. Muy pronto, asustada por lo que había hecho, Elena trató de convencer a sus familiares de detener el matrimonio. Ellos se negaron. Y su abuela estaba demasiado enferma para intervenir. De la princesa, 92. Blavatsky, cartas de HPV a Alfred Chiner, de Pioner. Luego ella pidió a su novio que la liberara. Cometes un grave error al casarte conmigo. Tú sabes perfectamente bien que eres lo suficientemente grande para ser mi abuelo. Era mayor, como 20 o 40 años. Su súplica no resultó. Desesperada, Elena se fugó de su casa, pero regresó unos pocos días después. Nadie sabe a dónde fue, pero su ausencia excitó las mentes chismosas y sus parientes estaban más ansiosos que nunca de casarla y establecerla. Ya no la soportaban. Sorprendentemente, ella no se resistió. Se dio cuenta, según comentó a amigos íntimos, que como mujer casada estaría libre de la constante supervisión a la cual las chicas y mujeres solteras de la familia aristocráticas estaban sujetas. Se quería libertad de todos esos prejuicios. 93. Radabay, este es el seudónimo que ella utilizó para publicar sus libros en Rusia, Radabay. HPV, esto lo dice por las cuevas y junglas del Indostán. Bello libro. Tribus enigmáticas en las montañas azules, también el país de las montañas azules. Durbar, en la Lahore, con un ensayo biográfico de Vera Chelyshkovskaya, San Petersburgo, Rusia, 1893. Traducido privadamente por Mary Glanford, San Gabriel, California. Y estaba en los archivos de Silvia Craston, Nueva York. Elena se casó con Nikifor Blavatsky en un pequeño pueblo cercano a Erbitan el 7 de julio de 1849, poco después de cumplir 18 años. Fue una ceremonia de gala y concurrieron a Tiflis muchos invitados. Estuvieron presentes los 20 jinetes kurdos que habían acompañado a Nikifor al encuentro de su futura mujer, cuando supieron que su anterior superintendente se casaba. 95. Y el shot Moyo, bueno, está en la nota. Nadia relata de esa mañana lo siguiente. Dale, Milce. Milce, ¿estás ahí? ¿Tenés el micrófono cerrado, Milce? Gracias, perdón. Había una intención de impresionarla con la solemnidad del casamiento, con sus futuras obligaciones y deberes para su marido y su vida de casada. Unas pocas horas más tarde, en el altar, ella escuchó al sacerdote decirle: deberás honrar y obedecer a tu marido. Y ante esta odiada palabra, deberás, su rostro se encendió con furia y luego empalideció. Ella fue escuchada decir en un murmullo a través de sus dientes: seguramente no lo haré. Llamada 96. Sinet en los incidentes en la vida de Madame Blavatsky, en la página 54 y 55. Está Vera bueno. completa la... Esa parte estuvo bastante buena, lo que dijo entre murmullos, entre dientes, ¿no? Que no iba a obedecer. Vera completa la historia. El mismo día, luego de la recepción, los recién casados partieron hacia Daichichaj, la residencia en la montaña de todos los oficiales Erivan en el verano. Ellos avanzaron por la ladera de Sodal a lo largo del empinado sendero zigzagueante a lomo de caballo. ¿Qué eran los oficiales Erivan, Ernesto? ¿Una clase? Pueden ser lo que él tenía a su cargo, como era un gobernador de una gran provincia en la Federación Rusa, tenía sus vasallos. Bueno, gracias.
Aparte de su exótico cortejo, los kurdos los acompañaban, los acompañaban muchos de los invitados a la boda. Cuando alcanzaron la falda más lejana, todos se detuvieron. Helena agitó un pañuelo hacia nosotros. Los kurdos elevaron sus lanzas emplumadas saludándonos, algún tiro al aire y la comitiva desapareció. Estallé en llantos. Mi hermana y yo jamás habíamos sido muy buenas amigas por la diferencia de edad y personalidad, pero siempre tuvimos gran afecto una por la otra. Esta era nuestra primera separación y era triste. El final de mi niñez y de mi adolescencia, de todo lo que había amado, querido y pensado que era inseparable de mí misma, llamada 97. Selikovsky, Mojo Orquestro, parte 2. Para Elena, parece la partida de su amada familia podía ser para siempre. Ella planeó desde ese mismo día escapar de Nikifor y dejar Rusia vía la frontera iraní. Un guerrero kurdo fue ostensiblemente inducido para que colaborara con sus planes, pero en vez de hacerlo se lo dijo a su marido. Luego de eso, ella fue cuidadosamente custodiada. La 98 dice Sinet en Incidentes de la vida de Madame Blavatsky, página 56. Durante 3 meses la pareja vivió junta en una batalla de voluntades, la mayoría del tiempo con Nikifor demandando sus derechos conyugales y Elena negándose a ellos. Los 2 primeros meses lo pasaron en Daichichag, la tierra de las flores. La pareja fue visitada por los abuelos Nadia y Catherine hacia fines de agosto, luego de lo cual todos fueron a Erivan, llamada 99. Selikovsky, Moy Orquestra en la parte 2. Allí Elena pasó el último mes con su marido, que ahora actuaba como gobernador de las provincias y como tal vivían en el fabuloso palacio de Sardar, donde antes vivían los regidores turcos. Dominando el campo de Erivan se encontraba el distante monte Ararat de fama bíblica, acompañada por su guardia, el jefe tribal kurdo Zahar Ali Bek, quien según HPV una vez salvó su vida. Elena cruzó la frontera turca varias veces y rodeó la montaña a caballo, llamada Siem. Blavatsky, en los Collected Writing, maravilloso espíritu manipulador. Daily Graphic, Nueva York, 30 de octubre de 1876. Las relaciones con Nikifor se empeoraron según pasaron las semanas y un día de septiembre, eludiendo a su guardia, Elena regresó a Tiflis, una azarosa jornada para una mujer sola a caballo en aquellos problemáticos tiempos. Me fui a esconder con mi abuela. Ella escribió: juro que me mataré si soy forzada a regresar. A Blavatsky, 101. Dice Blavatsky, HPV habla en la 264. Sinet aprendió de HPV que siguieron consejos de familia y se decidió que la inmanejable esposa sería enviada con sus padres. Él arregló encontrarla en Odessa y ella fue despechada bajo el cuidado de una vieja mucama y allá para embarcarse en Poti, un puerto sobre el Mar Negro,
un buque de vapor que la llevaría a su destino. Pero según Signet, su desesperada pasión por la aventura, añadidos a la sospecha de que su padre podría tratar de reforzar los lazos perdidos con su marido, la convencieron a corregir este programa. Ella puso obstáculos en el camino a través de Georgia para que ella y su escolta perdieran el buque en Poti. Pero había un pequeño velero en el puerto. Madame Blavatsky abordó este velero, el Comodoro, según ella creía recordar, y mediante un trato liberal persuadió al navegante a seguir sus planes. El Comodoro enfiló primero hacia Kerch, en Crimea, luego hacia Targarrog, en el mar Azov, y por último hacia Constantinopla. Madame Blavatsky tomó pasaje para ella y sus sirvientes ostensiblemente hacia Kerch. Al llegar allí, envió a los sirvientes a tierra para procurar, y si querés seguir vos, o termino ese renglón, apartamentos y preparar su desembarco a la mañana siguiente. Seguí vos nomás. Y mira, lo interesante es que ella no consumó el matrimonio, que es lo que quería Nikifor. Esto se comprobó que no eran dichos y diretes. Cuando le hicieron la autopsia, se comprobó que estaba totalmente virgen. Entonces ella hizo planes para desviar el barco, para que se perderlo y montarse en el otro. Pero durante la noche, habiendo ahora sacudido los lazos de las últimas conexiones que la ligaban con su vida pasada, ella partió en el Comodoro. El pequeño viaje parece haber estar cargado de aventuras. La policía del puerto de Tangarov visitó el Comodoro a su llegada. Todo fue manejado de manera que no sospecharan de una persona extra a bordo, una polizonte. El único lugar para esconderse disponible entre la carbonera fue poco atractiva para la pasajera y se le asignó como grumete, ayudante, cuya personalidad ella adoptó para la ocasión, apartándose y pretendiendo estar enfermo. Más tarde, cuando el velero llegó a Constantinopla, Estambul, Turquía, se había producido más problemas. Ella debió huir precipitadamente en un caiquet. Esto es un bote ligero usado en el Bósforo, que es lo que divide Europa de Turquía, el Bósforo, el estrecho. Abordó ese caiquet con la ayuda del despensero ante las persecuciones del navegante. No se menciona la naturaleza de estas persecuciones, entre paréntesis. En Constantinopla, que era la gran capital del Imperio Bizantino, sin embargo, ella tuvo buena suerte de encontrarse con una dama rusa, de su conocimiento, la condesa K. Iselet, con quien ella logró una intimidad segura y viajó durante un tiempo por Egipto, Grecia y otras partes de Europa Oriental. Encontró a su amiga, 102. Cine, incidentes de la vida de Madame, página 58. ¿Qué le pasó? Comenzó su aventura. Ya terminamos la parte 1, comenzaremos la parte 2. Búsqueda mundial, capítulo 1. Primeras incursiones. La anterior eran caminos cruzados. Fue solamente la pasión por la aventura y el deseo de escapar de su marido lo que condujo a Elena Petrovna Blavatsky a abandonar una vida de lujo y comodidad para enfrentar las increíbles dificultades que una mujer podía encontrar en un mundo sin amigos. Sus cartas al príncipe Don Dukov Korsakov, que ella conocía de Tiflis, aportan una respuesta. Luego fue decán de campos del virrey y después gobernador general de Kiev y otras provincias. Cuando HPV le escribió desde la India, hacia los años de 1880, después de sin ver lo que publicara, se encontraba de regreso en Tiflis como gobernador general del Cáucaso. Número 1. Blavatsky HPV en sus escritos coleccionables, tomo 2, 354 páginas, pie de nota. Hugo Z. Watson, El Imperio Ruso, 1801. Fue destruido en el 17 por los comunistas. Esto sucedía 70 años antes de que las cartas fueran publicadas. Luego del fallecimiento del príncipe, quedaron en posesión de Leo Semer, o sea, intercambiaban estas misivas.
Este es un húngaro de antecesores desconocidos. Ella habla mucho del pueblo húngaro, que había grandes maestros ocultos en ese pueblo, con intención de vender las cartas. Él se comunicó con varias sociedades teosóficas, pero entonces dejó de negociar y desapareció. Reliquia tenía. Él había llegado a creer que las cartas eran un talismán, estaban magnetizadas, y que en tanto las conservara no moriría. Temere fue buscado por los nazis, increíble, por ser revolucionario húngaro, y voló de un lado a otro. Solamente cuando estaba mortalmente enfermo, él se separó de las correspondientes. Número 2. Blavatsky HPV habla. En una carta al príncipe, HPV responde a su pregunta respecto de las circunstancias que la llevaron a encontrar en la carne a su misterioso maestro indio, al que ella había visto solamente en sueños y visiones. El doble astral era el que le mandaba a protegerla. Buscaba lo desconocido, ella dijo, y comenzara a hablarle de alquimia, de unión o matrimonio de la Virgen Roja, ¿qué será eso? Con el mineral astral, son términos alquímicos, la Virgen Roja y el mineral astral, y de la piedra filosofal, es la unión del alma y el espíritu, la piedra es el ser humano. Me enviaría... Espera, Ernesto, espera, decirlo más despacito. O sea, ¿qué es la Virgen Roja? Esto es una terminología que utilizan los alquimistas para referirse a los grandes elixires, la búsqueda de la piedra filosofal, o del otro, o del Gracias. el alcajez o el gran disolvente que todo lo disuelve, disuelve la personalidad y la transforma en espíritu. Esto es un término, la Virgen Roja es Magnes, siempre habla un poco sobre la Virgen Roja. El mineral astral de la piedra filosofal es la unión del alma y el espíritu, entre paréntesis. Estos son los temas que a ella le gustaba platicar o buscar. Dice que me enviaría al demonio si le platicara sobre este tipo de cosas. Y aún así, seguramente, cuando expongo el tema, debo utilizar los términos apropiados que corresponden a ese tema. En esta carta ella reveló sus estudios en los libros de la biblioteca de su bisabuelo sobre alquimia, magia y otros tópicos ocultos que a ella le interesaba, como hemos visto, ¿no? La Virgen Roja. Hay una Virgen blanca también, la leche de la Virgen habla sobre eso, la Virgen Roja. Para hacer eso, que dicen que fue una encarnación previa de ella, Conrad, Cornelio Agripa, un gran mago, ella escribió, todos hablaban del matrimonio, ahí está, de la Virgen Roja con el hierofante. Es la unión ya del espíritu de la triada con el cuaternario, con lo sagrado. De esta unión de la Virgen Roja, el Magnes, con el hierofante, que es el del oficio sagrado, hierofante, oficio sagrado, y aquel del mineral astral, con la Sibila, con la Virgen también, que tenían los civilinos, los romanos eran las vírgenes de ellos. Entonces, esa unión alquímica del mineral astral con la Sibila, de la Virgen, de la combinación de los principios masculino y femenino. Atma es masculino y Budi es femenino. Acá hay un número 3. Entonces, la HPV habla, tomo 1, página 61. O lo que en Oriente llama la armonización del yin con el yang, que se equilibra. Cuando el cuadrado se une al triángulo, dice que se besan de una manera geométrica. No sé si alguien quiere opinar sobre eso, si tienen conocimiento, Georgina, que le gusta mucho la alquimia. No, yo me quedo calladita mejor. Dale, Milce. En la época de HPV, las personas inteligentes se burlaban de la oscura jeringosa de los alquimistas, pero hoy no es así. La mayor preocupación de Carl Jung durante los últimos 30 años de su vida se refería a la alquimia de sus implicaciones psicológicas y religiosas. 4. Carlos Jung, colección de trabajos, volumen 13, estudios alquímicos, series Bollinger, 20, Princeton, Nueva Jersey, imprenta de la Universidad de Princeton, 1967, cubierta. Debo confesar, escribió Jung, que me costó más de una lucha sobreponerme al prejuicio que compartía con muchos otros contra el aparente absurdo de la alquimia. Para mi paciencia ha sido ricamente, pero mi paciencia ha sido
ricamente recompensada. La verdadera alquimia jamás fue un negocio o una carrera, sino el verdadero opus que el hombre desarrolla en una labor silenciosa y sacrificada. Qué maravilloso, ¿no? Opus, Llamada 5. opus quiere decir obra, en latín, la obra. Jung dice, el desarrollo de la personalidad en la serie Bollinger 20, Londres, Inglaterra, Routledge y Campbell, 1954, 28, 238. Voy a leer un pedacito. La verdadera alquimia jamás fue un negocio o una carrera, sino el verdadero opus que el hombre desarrolla en una labor silenciosa y sacrificada. En estudios alquímicos de Jung se evidencia que los verdaderos practicantes de la alquimia no buscaban el oro vulgar, sino la comprensión de oro, no la transmutación de la base de metales, sino la transformación psíquica de sus propias personalidades, no el elixir de la inmortalidad, sino la piedra filosofal, la misteriosa lápiz que simboliza al hombre completo. 6. Carl Jung, en la colección de trabajos, volumen 2, Psicología y Alquimia, de la serie Bollinger 20, Londres, Inglaterra, Panteón, 1953, cubierta. Blavatsky escribió que místicamente la piedra filosofal simboliza la transmutación de la naturaleza animal inferior del hombre en lo superior y divino. Ella lo llamaba el solvente universal de todas las cosas, llamada 7. Es bien importante lo que están mencionando sobre el verdadero objetivo de la alquimia. No es enriquecerse como muchos piensan, no, hacer oro, una fiebre del oro, sino totalmente lo contrario. No, es convertirse en lo superior y divino y transmutarse. La palabra lápiz quiere decir piedra en latín. La llamada 7 dice, H.P.B. Blavatsky, la piedra filosofal, en el glosario teosófico, Los Ángeles, California, la Compañía Teosófica, 1930, facímil de Blavatsky, Sisimbelo, Los Ángeles, California, la Compañía Teosófica, en 1968, edición centenaria del facímil, ambos volúmenes impresos en un libro, reproducción de la edición original publicada por primera vez en Nueva York en 1877. HPB en el Collecting Writing y Sisimbelo, volumen 1 y 2, Wheaton, Illinois, de Theosophical Publishing House, 1972. ¿Quieren que busque en el glosario o no, no es necesario? Eso fue tomado del glosario, lo que estaban explicando. Ah, bueno. Este pedacito voy a volver a leer. Blavatsky escribió que místicamente la piedra filosofal simboliza la transmutación de la naturaleza animal inferior del hombre en lo superior y divino. Ella lo llama el solvente universal de todas las cosas. La Virgen Roja requiere explicación porque acostumbramos a asociar ese color con la pasión. Jung afirma que el rojo y el blanco son colores alquímicos. El rojo significa el sol y el blanco la luna. 8, llamada 8. Por Jung en Estudios Alquímicos en la página 339. Querida hermana Similarmente, Emilce, perdón que interrumpa. ¿Qué era Opus? Es que iba yo a escribir cuando me mandaron un mensajito y me retiré de la pantalla. Perdón, ¿qué era Opus? Del latín quiere decir obra, opus, opus dei, la obra de Dios, dicen los católicos. Opus es obra. Gracias. entonces, le vuelvo a leer
La Virgen Roja requiere explicación porque acostumbramos a asociar ese color con la pasión. Jung afirma que el rojo y el blanco son colores alquímicos. Rojo significa el sol y blanco la luna. Similarmente, HPV menciona el rojo trascendental o el dorado naranja del sol. Kamarupa es una palabra sánscrita compuesta para muchas naturalezas apasionadas. Jung escribe misteriosamente que la trinidad del cuerpo, alma y espíritu deben cambiar en un círculo, es decir, en un incambiable rojo a un fuego eterno. Itálicas añadidas 10, una llamada 10. Ah, que los pones en itálicas, ya sé. Eso es lo que quiere decir, porque fíjense que en el libro cambió la escritura. Carl Jung, Psicología del Ser o algo así, Psicología y Alquimia, 120, nota 41. Fíjense que arribita en el libro, bueno, ahí está, ve, incambiable, está con una letra distinta. Luego de partir de Rusia, la vida de HPV no es fácil de documentar. Ella no escribía a diario y sus familiares no estaban para registrar sus acciones. Nadie escribe. Durante los primeros 8 años, ella no dio señales de vida a la familia de su madre por temor a ser rastreada por su legítimo señor y maestro. Su padre solamente sabía de sus alrededores, sabiendo, sin embargo, que él jamás prevalecería sobre ella para que volviese, entre paréntesis, a Nikifor. Él consintió su ausencia y le proveyó de dinero siempre que se encontrara en lugares en donde ese dinero podía llegar con seguridad. 11. Sinet, Incidentes de Madame Blavatsky, 647, Blavatsky en Cartas a Signe Corim, 2 de noviembre de 1889, Archivos de la Sociedad Teosófica, Pasadena, California. Los críticos de HPV encuentran difícil de creer que una mujer en aquellos días pudiera viajar con seguridad a los lugares que ella afirmaba visitar. Privadamente, ella escribió lo siguiente a Signet cuando preparaba sus memorias. Imagine que yo le digo que, entre paréntesis, en India me vestía con ropas de hombre porque yo era entonces muy delgada, lo que es la solemne verdad. ¿Qué diría la gente? Así estuve en Egipto con una vieja condesa, no lo sé leer, quien gustaba verme vestida como un estudiante varón, un caballero estudiante, ella decía. Ahora usted comprenderá mis dificultades. Aquello que pasaría en cualquier parte, salvo el pudoroso Occidente, como una excentricidad o rareza, serviría ahora solamente para incriminarme. Llamada 12. Blavatsky, Cartas de HPV a Signet, en páginas 159 a la 177. En Egipto, HPV encontró al doctor Albert Livingston Rawson, entonces un joven estudiante de arte de los Estados Unidos. Como él la encontró 2 o 3 años después en Nueva York y otra vez allí hacia los años 1870. Él es un importante testigo de algunos de sus viajes. Rawson tiene una historia interesante registrada en Quién es quién en América, 1607-1896, y en el Diccionario Biográfico de Americanos Notables del siglo XX. Él recibió su doctorado de teología
y LLD, doctor en leyes en Oxford y un título médico en la Sorbona de París. Estudió leyes y también emprendió exploraciones arqueológicas. Autor de muchos libros sobre religión, filosofía y arqueología, viajó 4 veces a Oriente. Ella lo menciona bastante en sus obras, lo menciona mucho a Raxon, como era un masón también, además de todos los títulos académicos que tenía, doctor en la Soborna, le gustaba la arquitectura, la arqueología antigua y comparaba las lenguas muertas o la filología. También creo que escribió el origen de las medidas, que lo comenta mucho en Isis sin velo. Y anteriormente habíamos visto que ella no tenía mucha correspondencia con su familia porque el marido estaba con una gran humillación pública, porque estamos hablando de aquellos tiempos de la nobleza, que la muerte le había escapado. Por eso es que ella evitaba ese tipo de contacto. Rawson describe su encuentro con HPV en El Cairo en un artículo escrito luego del fallecimiento de HPV. Ella le reveló que estaba ocupada con un trabajo que algún día liberaría a la humanidad de la esclavitud mental. Él comentó que su desinterés por su misión era sublime. Ella frecuentemente decía: este trabajo no es mío, sino de aquel que me envió. Libro de Juan 7, 2.16, la llamada 13, y continuamos nomás. Ya. 13, Madame Blavatsky, una apología teosófica oculta, revista popular de Frank Leslie, febrero de 1892. Vemos que ella ya tenía en el corazón su misión, que es lo que ella quería hacer, ayudar a la humanidad. Dice que le reveló a este Raxon uno de sus objetivos. Dice que algún día esta obra liberaría a la humanidad de la esclavitud mental. Y así es, cuando lee Isis sin velo la doctrina, lo liberan de todos esos atavismos, de esas cadenas que hace el sistema, de la política y la religión. Y también esta frase está en su obra, La Doctrina Secreta: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, de los maestros. Y en otra parte dice la frase de Montaigne: ninguna de estas flores es mía, solo el ramillete que las une a todas. En la parte, bueno, los viajes de HPV en Medio Oriente fueron una desilusión. Ella escribió El Príncipe Don Dokov en Atenas, Egipto, el Éufrates, Irak, un río, en todas partes me fui, busqué mi piedra astral. He vivido con los derviches, son los que daban vueltas, los derviches giratorios, con los druses del monte Líbano. De esto comenta bastante, que supuestamente ahí estaba Jesús oculto y que le regaló un escapulario a Elena. Con los drusos del monte Líbano, que son una sociedad secreta, con los árabes beduinos, que son los grandes comerciantes con camellos, y los marabutes de Damasco, Siria. Estos como que son algo diabólicos, y no la encontré en ninguna parte, esa piedra astral. Aprendí necromancia, un arte oscura, y astrología, cristalomancia, lectura de los cristales, y espiritismo. En ninguna parte encontré rastros de la Virgen Roja. Vuelve otra vez la Virgen Roja. 14. Blavatsky habla, tomo 2, página 76. No encontró la Virgen Roja, que era supuestamente su piedra astral. Luego, HPV menciona a un corresponsal francés que viajó con su padre a Europa. 15. Charles Blech, Contribución a la Historia de la Sociedad Teosófica en Francia, París, ediciones Hayar, 1933. Bueno, esta puede ser la ocasión en que viajó con él a Londres, con el papá. Como sea, ella habla del viaje como ocurriendo durante 1844 1845, pero ella era mala recordando las fechas. 16. Tiene lo comenta en los incidentes de la vida de Madame en la página 5. Del catálogo de sucesos de ver a la hermana, ni Elena, entonces que estaba en Saratov, ni su padre, aún que estaba en el servicio militar, podrían haber estado durante varios meses fuera durante este periodo. 17. Chalichowski, Moyo, Trochesco, en los correctos writing también está. Aunque en 1850 la permanencia del padre en Londres hubiese sido posible. Había una comitiva de las embajadas de Nepal, habían sido invitados por Londres muchos países
porque estaban inaugurando el Palacio de Cristal, el Crystal Palace. Entonces todos los países mandaron grandes embajadas, uno fue Nepal, y ahí fue donde encontró a su maestro y en carne propia. Solo que ella lo miró y se alegró mucho, y se veía donde él, pero como era un desfile, él solo le detuvo la mano, le puso la mano para que no viniera, porque había mucha gente. El propósito, y después lo encontró en un parque, el propósito de la visita podría haber sido obtener instrucción musical avanzada, HPV. Hablaba de recibir unas pocas lecciones del viejo Moschel, notable pianista y compositor, que enseñaba entonces en el Conservatorio de Leipzig. Todo esto sugería que ella consideraba ganar su vida como pianista profesional, que había aprendido bien. Varios años después, se dice, ella dio algunos conciertos en Inglaterra y en el continente. 18. Olcott, esto lo comenta en Hojas de un viejo diario, tercera edición revisada, tomo 1, página 23. HPV, bueno, no supuestamente están analizando que fue a Londres para recibir clases de perfeccionarse más en el piano. HPV no parece haber estado mucho tiempo con su padre. Ella fue a París, donde Sinner dice que conoció, entre comillas, a muchas celebridades literarias del momento, y donde un famoso mesmerista, magnetizador, aún vivo en ese momento, o sea, el barón de Dupotet, puede ser, en que Escribo, aunque de edad bastante avanzada, descubrió sus maravillosos dones psíquicos y deseaba retenerla bajo su control como sensitiva. De las grandes cualidades que tenía este gran mesmerizador, no dice el nombre, pero no se había forjado las cadenas que pudieran mantenerla prisionera. La quería como esclavizar. Y ella dejó París precipitadamente para escapar de esta influencia, porque era maligno. 19. Estado de cine, incidentes de la vida de Madame, página 67. Fue un gran confidente de cine de Madame. En ese momento estaban de moda las grandes curaciones en París, que curaban solamente dándose la mano a todos los pacientes en un círculo, otros metían las manos en un agua magnetizada y se curaban de muchos de todos sus males. Y era un gran negocio también ya en esta parte. A principios de 1851, HPV estaba en Londres, empleada como compañía de una familia amiga, la condesa Bragation. Ellos estaban en el Hotel Minrat, ahora llamado el Claridge. Habían pasado 2 años desde que había dejado Rusia, y HPV tenía una profunda depresión, estaba triste, lejos de su familia. Lo que Voltaire, el gran cínico, comenta, una vez dijo de sí mismo, parecía el eco de sus pensamientos. He consumido 40 años de mi peregrinaje buscando la piedra filosofal de la verdad y todavía permanezco en la ignorancia. Tremenda frase, punto 20. Lo dice HPV en Isis sin velo, el tomo 1, página 262. Vamos a repetirla porque está muy interesante esta frase. Parece que Voltaire dijo de sí mismo, parecía el eco de sus pensamientos. He consumido 40 años de mi peregrinaje buscando la piedra filosofal de la verdad y todavía permanezco en la ignorancia. Para Don Dod Korsakov, el príncipe, mandaban cartas, ella recordó el periodo 30 años después, enferma de todo, cansada de la pobre y anciana condesa Bragation, que me mantenía confinada en el Hotel Minrat, haciéndome leer el Chitanmingi y la Biblia. Escapé hacia el puente de Waterloo, después de la batalla donde perdió Napoleón, porque me poseía un fuerte deseo de morir. Durante largo tiempo había sentido la tentación. Esta vez no traté de resistirla. Y la barrosa agua del Támesis, o sea, el Támesis, el río de Londres, me parecía un lecho delicioso. Tenía ideas suicidas. Buscaba eterno reposo por no poder ser capaz de encontrar la piedra y haber perdido la Virgen. 21. Blavatsky, HPV habla, tomo 2, página 66. Estaba decepcionada, no había encontrado la piedra filosofal que estaba dentro de ella misma y no había encontrado a la Virgen Roja. Entonces apareció ante ella la figura de su maestro y protector. Cuando estaba más triste en su vida, ya le apareció el sol. Él me despertó y me salvó, y para consolarme con la vida me prometió la piedra y la Virgen. 22. HPV habla, página 66, tomo 2. Capítulo 2. Una noche memorable. En el año
de 1800, si te hago un comentario, comparte, no interrumpe, no pregunta. El año de 1851 fue el año de la gran exhibición de Hyde Park, en la que estamos comentando, la gran exhibición de Londres, y su fabuloso Palacio Crystal Palace, albergando a los trabajos de todas las naciones, por la invitación que hicieron a todas las naciones que trajeran toda su tecnología para globalizar el mundo, incluyendo los últimos inventos de la ciencia y la tecnología. La reina Victoria, marcó una época, inauguró la exhibición en el mes de mayo, estamos en mayo, bueno, en esa época, mayo, y cuando se cerró en octubre, habían concurrido 6 millones de visitantes de todas las partes del mundo a esa feria. No sabemos si HPV se impresionó con este evento del siglo, pero sí que este le brindó la más extraordinaria experiencia de su vida, ver a su maestro. Llegó el maestro de sus sueños, acompañado con una delegación india. Lo vi 2 veces. Ella escribió a Cine 2 veces. Una vez él salió de la multitud y me ordenó que lo encontrara en Hyde Park. Esa es la cosa. No puedo, no debo hablar de esto. Ahora, no lo publicaría para el mundo. 23. HPV, cartas, HPV a Cine, 150 páginas. Dale, Milce. 2 años después, HPV murió. El encuentro se hizo de público conocimiento cuando aparecieron los libros Reminiscencias de HPV y la doctrina secreta. La autora, la condesa Constance Weismeister, viuda de un antiguo embajador sueco en Londres, había vivido con HPV en Alemania y Holanda durante la redacción de la doctrina secreta. La condesa escribe: en Wurzburg ocurrió un curioso incidente. Madame Fayette, tía de HPV, le escribió diciéndole que le enviaba una caja a Louis Strasse conteniendo lo que para ella era un montón de basura. Entre paréntesis, lo que HPV había dejado detrás de ella al abandonar Rusia en los años 1860. Cierra el paréntesis. La caja llegó y tuve la tarea de desempacarla. Tomé una cosa tras de la otra y se la pasé a Madame Blavatsky. Escuché que daba una exclamación de placer y decía: ven y mira esto que escribí en el año 1851, el día que vi a mi bendito maestro. Y allí, en una libreta cuadernillo en letra desdibujada, observé unas líneas en las cuales HPV describía el encuentro. 24. Weismeister, Reminiscencias de HPV y la doctrina secreta 57-58, Blavatsky, HPV Blavatsky en Collective Writing, el tomo 1, 9 y 10. El cuadernillo aún existe y aquí hay una reproducción de la página y tiene una llamada. En el original francés, Nuit Memorable, Certain Nuit pour Auclair, de Lune, qui, bueno, todo en francés, qui se couché de Ramsgay, 12 de agosto de 1859, y bueno, y toda una traducción castellana, Noche Memorable, una cierta noche a la luz de la luna, en Ramsgay, el 12 de agosto de 1851, cuando encontré a M, el maestro de mis sueños. El 12 de agosto es el 31 de julio en el calendario ruso, el día de mi nacimiento, 20 años. Ver imagen en el libro en la página 46, escena del bote en 1851. Eso sigo leyendo, el día que Blavatsky encontró por primera vez a su maestro. El Teósofo en agosto de 1931 en la Sociedad Teosófica, Archivos de Adyar.
Tremenda fecha, la de su cumpleaños, fue el regalo que le dieron. La condesa HPV, no, la condesa preguntó a HPV por qué se mencionaba Ramsgate, un punto de reunión sobre el Tames, en vez de Londres, donde ella previamente le había dicho que había encontrado a su maestro. Ella escribe: HPV me dijo que era una pantalla para que si alguien por casualidad tomara el libro, no supiera dónde ella había encontrado a su maestro. En esta ocasión previa, HPV ofreció a la condesa la siguiente descripción del encuentro. Ella se encontraba un día caminando, cuando para su asombro vio un alto hindú en la calle con algunos príncipes indios. Inmediatamente lo reconoció. Su primer impulso fue correr hacia él para hablarle, pero él le hizo a ella un signo de no moverse y ella permaneció muda mientras él pasaba. Al día siguiente, ella fue al Hyde Park por una caminata para pensar sola sobre su extraordinaria aventura. Al mirar hacia arriba, vio la misma forma que se le acercaba y entonces su maestro le dijo que había venido a Londres con los príncipes indios para su misión de importancia y que estaba deseoso de encontrarla personalmente para requerir su cooperación en un trabajo que debía emprender. Entre paréntesis, hizo un esbozo de la naturaleza del mismo. Cierra el paréntesis. Para prepararse para la importante tarea. Ella debería pasar 3 años en el Tíbet, llamada 25. Westminster, reminiscencia de HPV y la doctrina secreta, en la página 56 a 58. Ernesto, Ahí seguimos. fueron cuando le dieron la misión que tenía que hacer de hacer un mundo mejor gracias a la sociedad. Se iba a fundar con un corresponsal en el otro lado del mundo, en América, el cual no conocía. La misma condesa estaba en Inglaterra, eso lo escribe ella en su collected writing, hasta hace un dibujo sobre cuando encontró el maestro. La misma condesa estaba en Inglaterra, esta condesa era una de sus discípulos, eran 12, 6 hombres y 6 mujeres, la condesa. Estaba en Inglaterra en el momento de la visita de los indios, de los príncipes, y recuerda haber escuchado que ellos y sus acompañantes eran un conjunto de hombres refinados y que uno de ellos era tremendamente alto. Moria debe ser. Westminster, reminiscencias de HPV, doctrina secreta 56. Se decía que el maestro de HPV tenía 6 pies de altura. 17. Está en Blavatsky, Collected Writing. Puede ser el tomo 8, la página 399. Antes de viajar a India, HPV consultó con su padre. A Westminster, la condesa, le parecía que él estaba en Londres en ese momento, pero HPV le señaló a Sinnett que no importaba. 28. HPV en cartas, HPV a Sinnett, 50. Así, cualquier aprobación que recibiera debió ser por carta. Se está consultando a su padre que se iba a ir. Una vez recibida, según registra la condesa, ella inmediatamente partió hacia la India. 29. Westminster, reminiscencia de HPV y la doctrina secreta, página 57. Iba a pasar 3 años en el Tíbet, se le iban a educar para dominar sus poderes, y dicen de que dejó un principio como juramento, de que no iba a fallar, dejó un principio, dicen ahí en el Tíbet. O sea, que eso tenía 6 principios, dicen. Pareciera, y es por eso que algunos justifican que ella a veces perdía el control porque había dejado en promesa un principio. Parecería que más exactamente ella viajó a India vía América, porque quería ver primero al nuevo mundo, al estatua de la libertad. No sé, si lo dejamos hasta aquí o continuamos, ¿qué les parece? Yo lo dejaría hasta aquí, si no sé. Sí, porque está cerrando, claro. Me parece. Ok, está bien, excelente, lo dejamos para el próximo viernes. El nuevo mundo
y la India madre. Bueno, pero no se vayan, vamos a hacer la oración de Ovidio Oculta. Nos agradecemos, yo les agradezco a cada uno de ustedes, en especial a Ernesto, por toda su contribución con su sabiduría, y a cada uno de ustedes por compartir este estudio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas con la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que también es uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres.